¿Qué pasa, ninja? En este vídeo vamos a ver en profundidad qué es un DAO, qué DAO es mejor, motivos por los que no suele sonar un DAO y varios términos que hacen falta para entender y ubicarse dentro del DAO. Por cierto, bienvenido al diccionario de producción musical y beatmaking de Quokka. Ok, empecemos. ¿Qué es un DAO en el contexto de la producción musical? DAO quiere decir Digital Audio Workstation, estación de trabajo del audio digital. Es básicamente un programa con el que vas a producir música. Y cuando digo producir, me refiero a crear desde cero. Un editor de audio como Audacity no es un DAO, porque no puede crear esa música, simplemente pues la edita. Entonces, DAO es la herramienta que tenemos los productores musicales y hoy en día sirven para todo el proceso de producción musical. Nos permite grabar audios, nos permite grabar MIDIs, nos permite secuenciar, crear y estructurar nuestras canciones, nuestros temas, nuestros beats. Nos permite editar el propio audio, modificar ese audio mediante efectos. Nos permite otras fases posteriores como mezclar, masterizar, gestionar el proyecto y al final nos permite exportarlo todo en uno o en varios archivos. Dentro del DAO vamos a poder ver varias secciones. Tenemos un navegador de archivos por aquí, de plugins, de los propios proyectos, tus librerías, etc. Tenemos una zona con los faders para regular la ganancia, el campo estéreo. Lo tienes en ambas vistas, en las otras vistas los tienes aquí. Una zona que es esta donde podremos insertar una cadena de plugins, los instrumentos, un editor MIDI o piano roll, depende del DAO, se llama de una manera o de otra, donde tú puedes poner, secuenciar, escribir las notas que tú quieras. Y tenemos una zona que es esta de aquí, que es el secuenciador, que es una zona en la cual puedes organizar todas las pistas de audio y las pistas MIDI a lo largo del tiempo para estructurar. Pues imagínate que aquí tienes, yo que sé, una melodía, aquí tienes unos acordes, pero ahora quieres que se callen los acordes y así. Por cierto, si no te has visto mi vídeo de estructura, puedes hacerlo aquí. A veces se confunde secuenciador con DAO, y un DAO no es un secuenciador, sino que el secuenciador en sí es una zona que está en el DAO, una herramienta que tiene el DAO. Vale, ya sabes lo que es un DAO. Ahora la pregunta que posiblemente te hagas es, vale, ¿qué DAO elijo? ¿Cuál es mejor? Pues va a depender mucho de tu situación. Para tu elección, al final vas a tener que tener en cuenta tu situación personal. Entre esta situación está la pregunta de cuánto quieres invertir. De hecho, acaba siendo una de las más importantes a la hora de elegir uno. Hay DAOs de todos los precios, incluso gratuitos, pero te digo algo. Hoy en día el 99% de los DAOs cumplen el 99% de las mismas funciones. Solo que es posible que varíe ligeramente el cómo se hace esa función. Para unos será más cómodo usar unos, para otros otros. Entonces, quitamos esa presión porque realmente la elección no es tan importante. Lo que sí que es importante es que sepas manejarlo bien, que sepas moverte rápido, que conozcas los atajos, pues para cuando te pongas a crear, que no tengas que pararte a pensar cómo se hacía X cosa. Y voy a ser duro, aviso, y es que el hecho de que te pongas a producir y que te salga un beat, un track que sea malo, poco tiene que ver con el DAO. De hecho, tampoco es por la inspiración. Es seguramente porque no tienes unos fundamentos fuertes de producción. No sabes traducir lo que tienes en la cabeza en música. Es porque no sabes lo que estás haciendo. Y es normal. Dicho esto, cuando tú te pones a elegir un DAO, lo que haces al final es elegir la comunidad que hay tras él. ¿Cuántos tutoriales, formaciones, productores hay con ese DAO? Cada año se van actualizando y hoy en día no tiene sentido perder el tiempo en elegir. Y probablemente si no estás cómodo con el DAO que estás usando, no sea por el DAO en sí. Seguramente no te han enseñado a usarlo para que tú estés cómodo. He tenido alumnos que han realizado mi formación en Logic, en Cubase, en FL Studio, en Studio One, y yo le imparto en Ableton Live. Entonces, no importa el DAO, importa que sepas manejarlo. Y si no sabes manejarlo, entonces te recomendaría que utilices de primeras el mismo que está utilizando tu profe, tu tutor, tu mentor, lo que sea. Por ejemplo, a la gente que empieza de cero conmigo, les recomiendo que utilicen el mismo que yo, porque es que al principio puede parecer aquello una nave espacial y que te hagas un lío de traducir pues lo que estás viendo en el tutorial, en la clase, lo que sea, a tu propio DAO. Si es el mismo es muchísimo más fácil que te guíen mano a mano. Sería el único caso. Lo que no te recomiendo es algo que me he encontrado muchas veces. Y es gente que ha aprendido a manejar 3 o 4 DAOs, pero que luego sus producciones son bastante mediocres. Si hubiera invertido el tiempo de aprender todos esos DAOs en producir mejor, estoy seguro que esa persona estaría en otro nivel. Así que elige uno y céntrate en aprender a producir, porque el nivel que tienes realmente no depende del DAO que utilices. Por cierto, si te está pareciendo interesante y quieres profundizar todavía más y conocer a fondo toda la terminología de la producción musical, y especialmente del beatmaking, y tenerlo a mano, pues por ejemplo, para cuando no recuerdes cómo se dice X cosa o qué significa X cosa, pues para eso he preparado un diccionario en PDF con toda esa info, si la quieres, claro.
Te lo dejo en la descripción y en esta tarjeta de aquí. Ahí vas a encontrar el enlace para que te lo pueda enviar al correo. Importante, si lo haces, acuérdate de confirmar el correo electrónico, si no, no te puedo enviar nada. A ver, a día de hoy han sido más de 100 alumnos los que han pasado por mi formación, y muchos de ellos venían de cero. Por eso sé que una duda súper común que tiene una persona que está empezando es la de ¿por qué no está sonando mi DAO? ¿Por qué no suena? ¿Se ha roto? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver fallos que es posible que estén ocurriendo. 1. La configuración del output. Si te vas a preferencias, en el apartado audio tienes que asegurarte que el dispositivo de salida sea el de tus altavoces o algo que esté en activo. Básicamente, si pones no device, directamente no va a sonar nada, es imposible. Otro fallo muy tonto, pero más común de lo que piensan, es que los altavoces estén desactivados, que el volumen de los altavoces esté bajo, que se te haya desconectado algún cable o que la tarjeta de sonido esté apagada con el volumen abajo. Otro fallo sería el de dejar la pista MIDI desactivada. Activada o desactivada. Desactivada nunca va a sonar. Activada sí, evidentemente. Pero algo muy típico es que imagínate que tienes varias pistas agrupadas y aunque no esté desactivada la propia pista pues que tú quieras sonar, si el grupo en sí está desactivado, en este caso es el 3, si está desactivado tampoco va a sonar. Así que asegúrate de que esté todito activado. Otro fallo es que el clip de audio o el clip MIDI esté activado y no desactivado. Está desactivado, obviamente no va a sonar. Si resulta que has elegido una pista, como por ejemplo este contact, y la has puesto en solo y luego se te ha olvidado quitarlo, solo va a sonar esa pista. Por lo tanto, si yo le doy al play y esto está vacío, esta segunda pista no va a sonar hasta que yo quite el solo. A veces puede ocurrir que el volumen de la pista esté tan bajo que apenas lo puedas escuchar. Otro fallo típico es que tú te has montado aquí la super melodía de la vida, pero la has puesto en una pista que no tiene un instrumento asignado. Entonces aquí hay una partitura, pero la pista en sí no tiene ningún instrumento dentro de la pista, así que tampoco te va a sonar. Uy, no suena, ¿por qué? Porque no hay instrumento. Estás diciendo una partitura que suene sola, la tendrá que tocar algún instrumento. A veces parece que está todo bien, pero resulta que en el plugin el volumen interno está bajo. Por ejemplo, en este contact, si bajábamos de aquí, tampoco va a sonar. Es posible, y esto es más raro porque es muy visual, que tengas bajado el volumen de la ganancia del propio clip. Aquí tampoco va a sonar hasta que lo subas. También es posible que en algún proceso de todos los plugins que has puesto en la cadena de procesamiento del sonido, el output, el volumen de plugin, algún plugin de la cadena esté abajo y eso haga que no suene. Otro motivo por el que puede no estar sonando tu DAW es porque estás tocando las notas en un instrumento virtual con notas que están fuera del rango MIDI. Fíjate que en este caso no lo marca. Y ahora mismo las notas que están sonando están dentro de ese rango, entonces sí que suena. Pero ¿qué pasa si suenan en una escala mucho más baja? Que no sonaría, literalmente. Entonces tú te puedes estar volviendo loco. Ay, no suena, no suena. Es que claro, es que una flauta, como es en este caso, no llega a estas notas tan bajas. También es posible que quieras que mientras que estás componiendo te suene la nota que tú estás poniendo. Fíjate que yo ahora estoy tocando la nota y no suena nada. Eso es porque tengo este botoncito de aquí desactivado. Si lo activo, se pone en azul. Las notas que ponga sí que van a sonar. Otro motivo por el que puede estar no sonando una melodía que tú hayas hecho en un MIDI, sí que tiene un instrumento, es porque hayas puesto el velocity tan bajo que literalmente sea casi inapreciable o inapreciable 100%. Y por último, esto también es más raro, a no ser que tú ya te has puesto a tocar cosas dentro del DAW, que normalmente tampoco se tocan mucho, al menos en el Ableton Live, es el tema del ruteo. Si tú le dices que esta pista de aquí, en lugar de ir al grupo 1, lo mandas a envíos, por ejemplo, no va a sonar. Tienes que decirle que vaya o al grupo propio o al máster. Entonces la música va a salir desde aquí hasta el máster y en el máster pues va a sonar. Vayamos al grano con términos que tienes que dominar para manejarte bien dentro del DAW. ¿Qué es el piano roll o el editor MIDI dentro del DAW? El editor MIDI o el piano roll es una interfaz visual que muestra las notas musicales en un formato gráfico, que tú lo puedes ver. Hablando mal, es un piano en el cual tú puedes poner las notas MIDI dentro del DAW. Cada nota MIDI que metas va a indicar la nota que suena, la duración y la velocity. ¿Qué es el grid o rejilla dentro del DAW? Es una cuadrícula visual dentro del DAW que ayuda a organizar y alinear los eventos musicales. Se va a dividir en la unidad de tiempo que tú elijas. Esta rejilla se puede adaptar al zoom, por lo tanto, cuanto más te alejes, más ocupará cada cuadrícula.
y cuanto más te acerques, pues la cuadrícula cada vez significa una unidad de tiempo menor. Esto está en el propio secuenciador y dentro del propio piano roll o editor MIDI. Si tú pones una rejilla más grande, la nota que pongas va a ser más grande. No lo vas a poder subdividir de manera automática. En cambio, si lo pones más pequeñita, pues cada nota va a ser muchísimo más pequeña. Yo normalmente la pongo en estrecha o en media. ¿Qué es cuantizar? Cuantizar significa ajustar automáticamente la sincronización de notas o eventos MIDI al grid, es decir, a la rejilla, corrigiendo posibles errores, desviaciones de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que imagina que en lugar de escribir las notas con el ratón, las grabas con un teclado MIDI. Y en algún momento, como no eres un robot, te has ido ligeramente de tiempo. No estás 100% ajustado a rejilla. Pues si cuantizas, esas notas se van a ajustar a esa rejilla en la medida que lo configures. Por ejemplo, he tocado esto. Si yo ahora selecciono todo y le doy al botón derecho y cuantizar o control U, directamente pasa de algunas notas que han caído fuera, como por ejemplo esta, a alinearse a rejilla. Eso es cuantizar. ¿Qué es VST en producción musical? VST significa Virtual Studio Technology y básicamente es un formato estándar para los plugins especialmente externos al DAW, los que no vienen por defecto. Muchos instrumentos virtuales y muchos efectos, muchos plugins de terceros, que son los que no vienen con el DAW, vienen en este formato. ¿Qué es un instrumento MIDI? Es un instrumento, como puede ser un teclado, que se comunica con el ordenador y con el DAW y le da información sobre la nota que está tocando, su duración y su velocity, que es su volumen. El MIDI no va a emitir sonido de por sí, a no ser que se le cargue un instrumento. Ocurre para MIDIs autónomos como para los que se conectan con el DAW. Cuando tú ves un clip MIDI, un editor MIDI, en un DAW lo tienes que entender como una partitura. Pero una partitura por sí sola no va a sonar nunca. Y para ello tienes que cargar un instrumento en esa pista que interprete esa partitura. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con pistas MIDI y clips MIDI y instrumentos MIDI en comparación con pistas de audio en un DAW? Pues mira, MIDI y audio son herramientas diferentes que utilizamos los productores musicales para crear música. No hay una mejor o peor, simplemente se usan para cosas diferentes. Y de hecho se pueden combinar. El MIDI te permite mucha flexibilidad en la edición, en la creación. Si estás probando una melodía o unos acordes, puedes cambiar una nota y volverlo a escuchar sin problema, ya que el MIDI no es un sonido en sí, sino que son indicaciones que se le da a un instrumento para que suene de una manera concreta. Con el MIDI, por ejemplo, puedes crear una melodía con un instrumento y si no te gusta la melodía, pero no te gusta cómo está sonando ese instrumento, puedes mantener ese clip MIDI, ese editor MIDI, ese clip MIDI, y puedes cambiar el instrumento que está sonando manteniendo exactamente esa melodía. Vale, entonces, ¿qué son las pistas de audio y los clips de audio? En una pista de audio solo pueden aparecer clips de audio, es decir, archivos de audio que ya estén impresos, que tú puedas ver la onda, un sample, un loop, una canción entera, da igual. No puedes cargar un instrumento en una pista de audio, simplemente no te deja. Lo que sí que puedes hacer es conectar una entrada y que grabe una voz externa, un instrumento, lo que sea, a través del micrófono. Eso se grabaría en una pista de audio y no en una pista MIDI. Y en estos clips de audio tienes otros usos, otras posibilidades. Puedes modificar el audio de una manera que el MIDI no te deja. Puedes chopearlo, silenciar alguna parte de forma muy fácil, etc. ¿Qué es el paneo en producción musical? Es la distribución del sonido entre los canales izquierdo y derecho para crear esa sensación de ubicación espacial. Tú puedes hacer que un sonido te suene a la izquierda o a la derecha o en cualquier punto intermedio. Esto se utiliza para ubicar el sonido en la mente de la persona que lo escucha. ¿Qué es la ganancia en producción musical? En producción musical, la ganancia se refiere al control del volumen de una señal de audio. A más ganancia más fuerte, a menos más flojo el sonido. Puedes regularlo tanto desde los faders de la pista, por ejemplo aquí, como estos de aquí, como a partir del propio clip de audio. Aquí controlas la ganancia. Plugins dentro de la cadena de efectos. Listo. ¿Qué es la latencia en la producción musical? La latencia es el retardo perceptible, es decir, que tú lo notas, entre la entrada y salida de un audio en la producción. Es el tiempo que tú pasas desde que tocas una tecla MIDI, que esa señal llega al DAW, se procesa y acaba saliendo por unos altavoces. En todo ese proceso, pues pasa tiempo. Eso es la latencia. Si es muy alta, es de locos grabar, porque vas a tocar y va a sonar un poquito después. Y esto se puede controlar con el tamaño del buffer. A menor tamaño, menos capacidad de procesamiento, pero entonces será más rápido, hay menos latencia. Y esto te sirve, por ejemplo, si quieres grabar
una voz o quieres grabar el piano, lo que sea. A mayor tamaño, mayor capacidad de procesamiento, pero hace más esfuerzo. Podrá procesar una cadena de plugins súper pesados, pero es más lento, te va a dar más latencia. ¿Qué es la velocity? Pues en el contexto de la producción... ¿Qué es la velocity? Pues en el contexto de la producción musical, la velocity se refiere a la medida de intensidad o fuerza con la que una tecla de un teclado MIDI o cualquier dispositivo MIDI es presionada. Es lo fuerte que aprietas la tecla. A mayor fuerza, más velocity. Y se usa para controlar la dinámica del sonido, normalmente el volumen, pero el volumen de esa nota en particular. Por eso, en un instrumento virtual que respete esta velocity, cuando pulsas muy flojito, el sonido va a ser también muy flojito. Concretamente y técnicamente ese valor de velocity va desde 0 a 127. El 127 es el máximo. Y tener este parámetro de velocity en los MIDI hace que pueda simular de una manera más real los instrumentos que se tocan. ¿Qué es el dry wet en producción musical? Esto lo verás muchísimo en efectos y plugins dentro del DAW y se refiere a una mezcla de dos señales. Una señal seca o dry, que es la original, y una señal wet o húmeda que tiene el efecto aplicado. Si pones el dry wet al 0%, quiere decir que de ahí va a salir la señal pura, sin el efecto aplicado. Si lo pones al 100%, solamente vas a escuchar el propio efecto. El resto son puntos intermedios de ambas señales. Por ejemplo, si a esta pista le metemos una reverb como esta y lo dejamos al 10%, quiere decir que va a salir un 90% de la señal normal, sin ningún tipo de efecto, y un 10% de la señal con la reverb. Por ejemplo, 0% es la señal pura, 100% es solo la reverb, y el punto intermedio, que es un 25%, hace que tenga un poquito de reverb. Por ahí queda. También verás que en algunos plugins este parámetro se llama mix. Para hacer un resumen hemos visto qué es un DAW, qué DAW elegir, razones por las que pueden no estar sonando tu DAW y una serie de términos que son importantes que domines para que te puedas mover cómodamente en el DAW. Si te ha quedado alguna duda, escríbela en comentarios. Si además quieres entender otros términos de producción musical porque estás empezando y andas buscando algo de claridad, vete al diccionario completo de producción musical. Y si ya has tenido suficiente de términos y ya los dominas y quieres ver la enorme oportunidad que tenemos ahora como productores y específicamente como beatmakers, vete a este vídeo.